Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Insólito. Absolutamente increíble. ¿O no? Menos de una semana después del mediodía del 1 de julio de 2022, 2 agentes de policía y un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional se acercaron a la puerta de su casa. Era una mañana. Madeleine Walker de Garland abrió la puerta y se encontró con una carta de advertencia. Se le aconseja, a partir de la fecha de esta carta, que cese y desista de cualquier conducta que se considere de naturaleza acosadora o amenazante, cuando se comunique con o sobre el gobierno federal. El incumplimiento de esta solicitud podrá lugar a la presentación de cargos penales. Es al revés. El agente federal y los 2 agentes de policía se presentaron en la casa de una mujer, Madeleine Walker de Garland, que vive al norte de Texas. Fue el jueves por la mañana y lo que hacían en ese texto era advertirle que dejara de amenazar al gobierno de los Estados Unidos en Twitter. Insólito, increíble, ¿o no? Si un distraído dice es solo un tuit, pues entonces viene estando muy distraído o no ha escuchado. Es al revés. La carta de los federales a Madeleine Walker de Garland llegó después de que esta mujer dijera algo tremendamente insultante contra la Corte Suprema de los Estados Unidos y el gobierno federal. ¿Qué había pasado? Walker había tuiteado: quema cada edificio del gobierno right now, en este momento, ahora. Hay que matarlos a todos. Estaba muy enojada luego de que el presidente Joe Biden hubiera instado a los manifestantes a permanecer en paz cuando se supo que la Corte de los Estados Unidos había fallado como falló en el caso Roe Wade, el famoso caso que dio la jurisprudencia en los Estados Unidos para que las mujeres pudieran abortar libremente. En esa carta, entonces, le aconsejaban dejar de acosar o amenazar al gobierno federal. Joshua Henry, un agente especial de DHS, la empresa de correos que llevó la carta, confirmó la autenticidad de ese texto y dijo que fue entregada a las 11:30 de la mañana. Robert Sperling, director de comunicación del Servicio Federal de Protección, también confirmó a The Dallas Morning News que la carta publicada sobre lo de Twitter había sido entregada. Walker no quiso hablar, esta mujer, ni con el Dallas Morning News, pero en una entrevista en el sitio web Jezabel dijo que no tenía la más mínima intención de que sus palabras se tomaran de modo literal. Y obviamente le aclaró a los agentes que ella no planeaba incendiar ningún edificio. Obviamente no estoy tratando de incendiar nada y no quiero ir a la cárcel, le dijo a Jezabel. Podría haber encontrado una manera mejor de decirlo, quizá podría haber protestado de otra manera o hablar en público de otra forma, pero en Twitter fue lo que se me ocurrió. Fue la manera que tuve de expresar mi enojo. La noche de ese jueves que recibió la carta en su casa, publicó también en Twitter la carta de los federales. El tuit se hizo viral y llevó a Walker a poner su cuenta en privado. No fue una forma muy agradable de despertarme esta mañana con los policías golpeando a mi puerta, escribió Walker en un tuit contando lo que pasó con esta carta. Es al revés. Madeleine Lee Walker estaba enojada por el fallo de la corte y lo que ella escribió en Twitter fue: quema todos los putos edificios gubernamentales ahora mismo. Tenemos que sacarlos a todos.
que se jodan, malditos cerdos. Eso fue lo que provocó que el gobierno de los Estados Unidos golpeara a su puerta. En una segunda publicación, Madeleine contó que ella lo que no podía creer es que hacía poco el pastor Dylan Oates de la iglesia baptista Steadfast, hacía poco se le hubiera permitido predicar que los gays deben estar en línea contra una pared para que se les pueda disparar en la nuca. A eso lo consideran libertad de expresión, dijo Madeleine. En el tuit, ella justamente puso el enlace a un artículo de la cadena NBC, donde este pastor Dylan Oates explicaba lo que él pensaba. Entonces dijo luego, ¿por qué frente a esto nos callamos? ¿Por qué a esta persona se le permite usar la Biblia para hablar de pecado cuando se refiere a las personas que son de la comunidad LGBTQ+? ¿Por qué a esta persona se le permite destilar odio en el mes del orgullo? Puede ser que sea solamente un caso más, si uno lo analiza aislado, pero todo esto se produce después de que la Casa Blanca anunciara a principios del mes de junio que había establecido un grupo de trabajo bajo la coordinación de la vicepresidenta Kamala Harris con un objetivo principal: desarrollar programas y políticas para proteger a las figuras políticas y a los periodistas de la desinformación o a las personas que eran abusadas y acosadas en las redes sociales. Según la Casa Blanca, las plataformas tecnológicas y las redes sociales pueden ser herramientas obviamente vitales para la expresión, la participación y la construcción de un sentido de comunidad. Pero a veces sostienen el alcance y la amplificación de los mensajes de odio pueden exacerbar la violencia. ¿Quién va a estar en contra de este postulado? Pero acá aparece la gran pregunta: ¿quién le pone el cascabel al gato? Las plataformas en sí mismas, autocensurándose, autopreservándose o directamente dictaminando quién habla y quién no. Las plataformas como grandes establecimientos y árbitros de la palabra pública. Los estados yendo a buscar casa por casa a cada una de las personas que dicen algo agresivo. ¿Cómo se mide la agresión? Una ley, dicen por acá. Una ley que diga qué. ¿Quién controla? ¿Quién dice qué es lo que sí y lo que no puede decirse? ¿Quién pone la vara? ¿Quién establece qué es delito y qué no? Una ley ejecutada por quién. Un gobierno que decide cómo. ¿Las plataformas? Una mujer que respondió al posteo de Madeleine dijo: ¿no sería bueno que pusieran esta energía en monitorear y advertir a los nacionalistas, a los misóginos, a los primacistas blancos, a esos que disparan en nuestras escuelas, en los clubes, en los lugares de culto? Efectivamente, ¿no sería eso mejor? Ahora, ¿quién establece dónde y qué? El Servicio Federal de Protección combina y coordina con todos los socios encargados para hacer cumplir la ley en todo el país. Ellos emiten advertencias, como fue en este caso, cuando observan alguna amenaza hecha a alguna instalación federal, o a algún político, o a algún dirigente, o a empleados federales. Es decir, cuando hay alguien que se sale de la ley. ¿Cuál es el límite entonces de la protesta pacífica, que es un derecho constitucional? ¿Cuándo se dice que sí y que no? El Estado de los Estados Unidos no sabe qué hacer con esto. Y las plataformas quieren, pueden, tampoco. Este es un caso de tantos. Vemos el problema y no sabemos qué hacer. Recurrimos a una especie de súplica, que alguien haga algo. Y es lógico, porque es desesperante. Pero básicamente lo que estamos marcando cuando pedimos que alguien haga algo es que estamos mostrando la debilidad. Seguimos mirando el siglo XXI con los ojos del siglo XX. Claro, duele ver Black Mirror, pero sobre todo duele ver que somos Black Mirror. Hoy habitamos Black Mirror. Un
complejísimo problema que nos involucra, que nos tiene en el medio. Y no lo va a solucionar una fuerza de protección o un azote o una ley. Las culturas se cambian cuando se las asimila y se las desarma. Así que no es un problema legal. Tenemos un fenomenal problema vinculado con un cambio cultural y de era. Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos: Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Fernando Candellas, Martín Castillo, locución, Delfina Cianamea, Mariana González, gráfica Franco Gauna. edición, Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.